Down España, una entidad que tiene una larga trayectoria de trabajo con y para las personas con discapacidad. Si tuviera usted que destacar los principales logros que se han conseguido durante estos últimos años, ¿cuáles serían? Posiblemente se podrían resumir en uno, que es muy importante, aunque lo parezca un poco menos, que es el cambio de mentalidad sobre lo que son las posibilidades o lo que es la vida de las personas con síndrome de Down. Ese cambio de expectativas por parte de las familias, ese cambio de expectativas personales por parte de las personas con síndrome de Down es lo que está generando el cambio. Y ahí es donde ha habido un antes y un después respecto a vidas pasivas mucho más limitadas, a vidas llenas de potenciales en el empleo, en el trabajo, en el ocio, en la relación personal, en las habilidades personales. Ese cambio de planteamiento de vida ha sido, digamos, un poco el elemento fundamental. Creo que eso es notorio. Ciertamente vemos a las personas con discapacidad intelectual, las personas con síndrome de Down, activas, moviéndose, incorporadas en la vida social, con un nuevo perfil, un nuevo modelo de ser persona con discapacidad, pero hablemos ahora del futuro. Esto es lo que ustedes han conseguido, ciertamente es notorio y se les felicita, pensando en el futuro, teniendo en cuenta los cambios familiares, teniendo en cuenta los problemas económicos que está viviendo la sociedad, teniendo en cuenta los elementos de crisis y de cambio social que vivimos, ¿cuáles son las principales metas que ustedes se proponen pensando en el futuro? En el futuro más inmediato, el principal reto sobre todo es conseguir que la inclusión como concepto general pase a ser una realidad. Es decir, que la educación, que el sistema educativo sea más atractivo y dé más posibilidades a las propias personas con síndrome de Down, que pase lo mismo en el ámbito laboral, en el ámbito del ocio. Es decir, que los derechos por los que se están luchando sean realmente reales, que se ejerzan realmente. Y en concreto sí que hay un planteamiento muy a corto o medio plazo que se está haciendo cada vez más, es que sean las propias personas con síndrome de Down quienes manifiesten en primera persona lo que quieren, cómo lo quieren, lo que les gusta, que sean ellos los que empiezan a poner su voz en todo lo que es el planteamiento de reivindicaciones, de demandas, de exigencias. Esto puede ser muy novedoso para las personas que nos escuchan. A mí me gustaría que usted insistiera y explicara más este nuevo planteamiento de vida autónoma, este nuevo planteamiento de pasar de ser pasivos a ser activos, de ser agentes y no ser pacientes, de ser protagonistas y no ser espectadores. Me gustaría que usted insistiera porque esto, que parece ser que ha sido una gran conquista en esta lucha que ha tenido Down España durante estos últimos años, ¿cómo usted lo materializaría? ¿Cómo nos lo explicaría en relación a la escuela, en relación al ocio y en relación al trabajo? Nosotros hemos comprobado, es la experiencia de Down España, del conjunto de sus organizaciones en estos 20, 30 años, que los avances de estas décadas han sido sobre todo protagonizados por la familia. Es decir, el entorno sobre todo, padres, madres, el entorno cercano, hermanos, y han sido grandes avances. Pero el cambio fundamental se hace cuando es la propia persona con síndrome de Down, que en parte es considerada por sus déficits, por sus limitaciones, como un ciudadano de segunda categoría, cuando alza la voz y empieza a decir, yo esto es lo que quiero de mi vida, yo me veo discriminado, segregado, cuando no se me permite acceder en cierta igualdad de condiciones a un puesto de trabajo, porque yo quiero trabajar, porque yo quiero tener relaciones sexuales con mi pareja y en un momento dado mi propia familia no me lo facilita o me pone impedimentos, o porque yo quiero ejercer mi derecho al voto y poder decir me gusta esta opción, esta persona y quiero que mi voz se escuche, porque yo quiero hablar por mí mismo de lo que pienso, de lo que creo, con lo que soy capaz de decir y de pensar, pero es mi opinión. Ese cambio es el que nosotros entendemos que es fundamental, porque es pasar de una idea limitada
en el fondo de protección a las personas con discapacidad intelectual a una idea de empoderamiento, porque es la propia persona con discapacidad intelectual que, en la medida de lo que él quiere, dice, quiero que mi vida pueda ser más de esta manera. Y lo opino, y yo soy el que lo reivindico. Entonces, cada vez que consigamos que las personas con síndrome de Down sean capaces de explicar, de manifestar esta forma de pensar, estaremos más cerca de ese avance social, de ese cambio social, de esa sociedad de derechos que queremos. Ha tocado usted un tema interesantísimo, que es el papel de la familia. En esta pregunta que yo le he hecho, ha hablado continuamente del papel activo, del papel de apoyo, pero todavía hay muchas familias que han entendido que proteger es sobreproteger. Y sobreproteger tiene un efecto perverso, porque va en contra de todo lo que usted ha dicho, porque si yo sobreprotejo a una persona con discapacidad, no le dejo ser autónomo, no promuevo su autonomía, no le facilito una vida independiente. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo trabajan ustedes para que las familias entiendan que tienen que pasar de ser cuidadoras, sobreprotectoras, a animadoras que acompañan el proceso de cambio? ¿Cómo trabajan ustedes con las familias para que no frenen este proceso de vida autónoma e independiente que Down España ha defendido durante estos últimos años? No es una solución o una fórmula realmente lo que hay. El objetivo es realmente que la familia se enfrente al espejo de la realidad de la vida de sus hijos. Es decir, que entienda que la segregación bien intencionada es segregación y que, por lo tanto, cuando ellos limitan las opciones de decisión o de manifestación de deseos, de ideas por parte de sus hijos, lo que están haciendo en el fondo es limitarles, les están amputando en sus posibilidades de vida. Esto es un cambio del día a día, es una mentalidad que nosotros hemos comprobado que ha ido modificándose generacionalmente. Las generaciones más jóvenes, sus expectativas de vida sobre sus hijos son mayores y, por lo tanto, están más dispuestos a asumir que van a tener un papel activo, que van a tener un papel de decisión sobre recursos económicos, sobre su tipo de vida, que van a decidir de alguna forma sobre el empleo que quieren tener, que van a decidir de alguna forma sobre los amigos que quieren tener, siendo siempre conscientes de las limitaciones, de los déficits que existen en el ámbito de la discapacidad intelectual. Pero el no poner limitaciones es el cambio. Entonces, todo el trabajo con las familias es para ayudar a ese tipo de enfrentamiento de realidad, de que entiendan de que tienen que dar voz, opinión, participación a sus hijos con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, igual que lo hacen con sus otros hijos. En el momento que no establecen enormes diferencias, los proyectos de vida ya no tienen que ser tan limitadores. Esto se trabaja en todos los planos. Ustedes no solo se limitan a trabajar en el Estado español, interesantísimo, por eso se llaman Down España, sino que ustedes han trascendido fuera de las fronteras, como entendiendo que la libertad y la autonomía hay que globalizarla también, en estos términos que hoy hablamos de globalización. Ustedes están trabajando en Latinoamérica, tienen la mente puesta en América Latina. ¿Cuál es el papel que cree que puede cumplir España con Latinoamérica o qué diálogo hermanado puede haber de Latinoamérica y España para conseguir que las personas con síndrome Down, con discapacidad intelectual, sean protagonistas, como usted dice, y crezcan en autonomía y bienestar? Pues es un gran papel y además con muchas posibilidades de retorno, por lo menos en Down España es lo que pensamos. La experiencia en España, en discapacidad intelectual, ha sido una experiencia de éxito. Esta singularidad la han creado sobre todo las familias y las organizaciones de personas con discapacidad intelectual. El hecho de que la discapacidad en España haya tenido tanto avance, sobre todo en el ámbito intelectual, ha sido protagonizado por familias y por organizaciones. Ese es un modelo, un ejemplo que, salvando las diferencias, se puede estar extendiendo al resto de América Latina. Pero no estamos pensando una relación de tipo paternal, de decir, copiadnos, no lo estamos entendiendo así. Al revés, lo que estamos viendo son las posibilidades de ir más allá. América Latina ahora mismo, si tiene algo,
para la discapacidad intelectual es un campo muy dinámico de experiencias, de experimentación, de innovación, con personas muy implicadas, con familias muy identificadas con la causa, muy dispuestas a la aplicación de la Convención. Eso, en términos puramente prácticos, pensando en la realidad española, va a generar un montón de posibilidades de retornos de ideas y sobre todo aquí hay un campo enorme de aprendizaje compartido. Cuanto más se estrechen las relaciones entre familias y organizaciones de todo el ámbito iberoamericano, la capacidad de aprendizaje conjunto, de reflexión conjunta, de innovación, de cambio en términos social, va a ser cada vez mayor. Está claro que el saber que se comparte aumenta y las experiencias que se comparten se dinamizan también. Me parece interesante y les felicito. Habría una última pregunta que me parece que es novedosa. Las personas con discapacidad intelectual, las personas con síndrome de Down van a vivir muchos años. Esa es una conquista social, gracias a la medicina, gracias a la educación, gracias al empleo con apoyo, gracias a la vida independiente, las personas van a envejecer. Y no tenemos modelos de ser persona mayor con discapacidad, porque la expectativa de vida hasta hace muy pocos años era otra. Van a envejecer las personas con discapacidad y van a envejecer sus familias. Ante este reto de futuro, porque van a envejecer con muchas conquistas personales y sociales, ¿qué está haciendo Down España para mantener esas conquistas y para seguir promoviendo la vida independiente? Primero, lo que está haciendo Down España es cambiar el planteamiento en el sentido de partir de que se trata de una buena noticia. Efectivamente, es una conquista. Y hay que dejarlo muy claro de partida. El envejecimiento no es un problema, es una virtud que ha venido consolidada por todos los avances, con lo cual es un buen punto de partida. Nosotros lo que estamos analizando son los distintos modelos de envejecimiento activo que al final todos llevan y giran alrededor de cuál es el modelo de vida de etapa adulta, una vida como adulto autónomo, más independiente, que se va trabajando en las fases previas, desde la propia infancia y la adolescencia y la juventud, se están dando los pasos para ese tipo de etapa. ¿Qué es lo que facilitará que esas vidas autónomas puedan ir envejeciendo con un grado de satisfacción personal y de calidad de vida que sea aceptable? El que ese envejecimiento se vaya haciendo con sus padres al mismo plano generacional, por así decirlo, en el fondo no tiene que ser un problema si ese modelo de vida autónomo de un adulto no pasivo, no sometido a limitaciones de tipo asistencial clásicas, sino realmente con un planteamiento actual, con un planteamiento independiente, en la medida de lo posible, se hace efectivo. Si eso sucede, el envejecimiento como problema no lo será nunca, porque realmente se habrán dado los pasos para que esa vida sea activa pues desde mucho antes. Les felicito, porque es novedoso. El envejecimiento es un fenómeno nuevo, pero todavía invisibilizado, todavía no se ve en la sociedad. Yo les felicito que piensen lo que usted ha dicho, que envejecer es cambiar, que no envejece a la vez el cuerpo y la mente, ni la relación social, y que uno envejece más rápidamente si uno se aparta del mundo que le rodea. Creo que si Down España lleva adelante esto, verdaderamente va a consolidar un nuevo modelo de ser mayor y ahí sí se va a vivir en bienestar en relación padres, familiares y personas con discapacidad. Para concluir, para terminar esta entrevista, que yo le agradezco que usted haya venido a la Escuela de Bienestar, me gustaría solicitarle, en nombre de las familias que le estén escuchando, que son muchas, que le estén mirando, en nombre de las propias personas con discapacidad que están escuchando lo que usted dice sobre ellos y lo que ustedes están trabajando con y para ellos, ¿qué les diría usted a las personas con discapacidad y a sus familias para que sigan protagonizando su propio bienestar, para que sean activos, como usted dice, no pasivos, y generen esta autonomía que en definitiva va a visibilizar que son personas de primera categoría? Pues posiblemente lo que habría que decir a las familias y a las propias personas con discapacidad intelectual
es que crean en que es posible hacer las cosas de otra manera y que son posibles los cambios. Es decir, es la creencia en las posibilidades lo que hace los proyectos. Los proyectos de vida más plena, más autónoma, más independiente, se hacen primero en el ámbito interior. Es decir, es en las mentes donde hay que conseguir los cambios de la sociedad. Y luego los cambios suceden. Entonces, este planteamiento es el origen del cambio. Es decir, si las familias, en relación con sus hijos, si las propias personas con síndrome de Down, viéndose a ellos mismos, son capaces de comprender que su vida puede ser diferente, su vida será diferente. Les felicito. Sepan ustedes que muchas personas estamos acompañándoles en esa tarea. Juntos conseguiremos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.